noches a todos, buenas noches Latinoamérica, buenas tardes, buenas noches para nosotros. Sean todos muy bienvenidos y vamos a empezar el webinar del mes de abril, que es nuestro mes, el de la doctora Garduño y el mío. Entonces es un honor para mí estar con ella compartiendo este webinar en el que la voy a presentar. Nuestra invitada de hoy tiene un diplomado en educación basada en simulación para ciencias médicas de la salud. Esto la ha llevado a realizar muchísimos cursos de simulación en anestesia regional, en dolor, y tener una vasta experiencia en todo lo que es simulación e innovación en educación. La doctora Ana Lilia Garduño López es además la líder de la red mexicana Pain-Out, es profesora asociada al Departamento de Anestesia de la UNAM, y es la coordinadora de la Unidad de Dolor Postoperatorio del Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Subirán en la Ciudad de México. Es además la tesorera del Colegio Mexicano de Anestesiología y es la secretaria suplente del Colegio Nacional de Certificación en Anestesia. Es además la editora de la revista mexicana de anestesiología y, como si eso fuera poco, es además candidata, es aspirante a una maestría. Con toda esa cantidad de títulos, Ana Garduño es una excelente docente con una vasta experiencia y nos va a hablar de este tema tan innovador, tan intrigante, que es la inteligencia artificial, que es cómo la vamos a poder utilizar en nuestra práctica diaria, qué posibilidades, qué potencialidades tiene y qué perspectiva de futuro hay con esta nueva tecnología. Así que es un enorme gusto tenerla con nosotros. Gracias, Ana, por aceptar nuestra invitación y gracias por participar. Así que toda Latinoamérica escuchando lo que tienes para contarnos de la inteligencia artificial. El chat de preguntas y respuestas está abierto, nos dejan sus preguntas y vamos a tener un espacio de discusión al final para evacuar todas sus dudas. Muchas gracias. Ay, muchísimas gracias, Anita, por la introducción. Muchas gracias a todos por estar aquí esta noche. Para mí es un verdadero gusto poder compartir con ustedes esta charla. Espero que cumpla sus expectativas y que podamos platicar pues, de algunos temas interesantes de vanguardia y que prácticamente son parte de esta evolución que actualmente tenemos, ¿no? Entonces, ¿ya se ve mi pantalla? La verdad. ¿Sí me escuchó? Sí, se ve, sí, se ve. Oh, gracias. Es que aquí de repente, ahí está, ya. Listo. Bueno, entonces el tema de hoy es hablar de inteligencia artificial y cómo esta actualmente está siendo parte de la innovación educativa, pues tanto en anestesia regional, dolor y en general en nuestra área, ¿no? Es muy importante mencionarles el contenido de esta charla, donde vamos a hablar pues de innovación en educación, de inteligencia artificial. También hablaré un poco de realidad virtual versus realidad aumentada y al final pues daremos algunas conclusiones. Bueno, la inteligencia artificial, como todos ustedes saben, pues aparece este término en 1956, principalmente como referencia a la rama de las ciencias de la computación, pues cuyo objetivo va a ser entender y crear entidades inteligentes. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito acerca de cómo se relaciona la inteligencia artificial, principalmente con la innovación educativa, tanto en anestesia regional como en dolor. Y ya mencioné el contenido de esta charla. Y bueno, como les estaba mencionando, la inteligencia artificial, pues es un término que aparece ya, no es tan nuevo, ¿no? En 1956 apareció este término y principalmente se refiere a la rama de las ciencias de la computación, cuyo objetivo va a ser entender y crear entidades inteligentes, usualmente como programas de software. Y estos programas de software, pues prácticamente van emergiendo en el día a día, principalmente para la práctica y la seguridad principalmente es uno de los objetivos al tener este tipo de software, sobre todo software educativo basado en la web, donde principalmente lo que se busca o el objetivo principal pues va a ser la reducción de efectos adversos y por supuesto favorecer la seguridad. Así, esta inteligencia artificial pues se va a dividir en Machine Learning
en Deep Learning y Natural Language Processing. ¿Sí? Esto es importante mencionarlo porque, por ejemplo, el Machine Learning principalmente se va a caracterizar por aquellas, digamos, escalas que nos van a, o aquellos programas o aquellas regresiones que nos van a permitir predecir el resultado de algún paciente, predecir, por ejemplo, el dolor en algún paciente o predecir cómo va a tener algún resultado. Prácticamente en anestesia regional hay muy pocos trabajos que estén implementando el Machine Learning. Esto se debe principalmente a la terminología relacionada con los diferentes bloqueos regionales. Entonces, apenas fue publicado recientemente un trabajo que habla de la unificación principalmente de estos términos para poder posteriormente tener estas grandes bases de datos y, por supuesto, pues extraer estas escalas pronósticas, ¿no? El lenguaje natural es aquel lenguaje que, bueno, ya es muy común que nosotros lo lleguemos a ver en algunos quirófanos, donde principalmente vamos a tener la comunicación, sobre todo en aquellos quirófanos inteligentes, donde va a ser como este mecanismo que tiene Alexa para comunicarse con nosotros, más o menos eso también está haciendo o progresando principalmente en medicina. Ahora bien, la inteligencia artificial, bueno, pues van a ser técnicas de aprendizaje que van a permitir a las máquinas imitar el comportamiento humano y como ya les mencioné, el Machine Learning puede clasificar principalmente datos o grandes bases de datos, principalmente para clasificarlos y al final del día obtener algunas herramientas que pueden llegarnos a ser de utilidad, sobre todo como algoritmos o como escalas pronósticas en algunas enfermedades y en algunos procesos quirúrgicos, ¿no? Y el Deep Learning es principalmente un subconjunto de Machine Learning que va a permitir utilizar redes neuronales multicapa que más adelantito voy a explicar. Entonces, ¿cuáles son los pros y cuáles son los contras de la inteligencia artificial? En primer lugar, la inteligencia artificial, si nosotros llegamos a utilizar, pues va a reducir los riesgos, va a ser más eficiente principalmente digamos que la colocación de todos los recursos. Va a tener, por ejemplo, sumarización de textos libres y bueno, y va a haber una precisión médica, sobre todo en los tratamientos. Aunque esto todavía está como veremos. Y como les menciono, prácticamente en anestesia regional no tenemos mucho. Ahorita voy a mencionar algunos Big Data que se están utilizando principalmente para este fin de, sobre todo, analizar los resultados de diferentes estrategias analgésicas y, por supuesto, en un futuro convertirse en o saber cuál es el bloqueo, por ejemplo, correcto para mi paciente de acuerdo a las características clínicas. Es decir, si yo tengo un paciente diabético, hipertenso y que a lo mejor tiene cierta enfermedad reumatológica y a lo mejor esto lo predispone a tener mayor riesgo a una lesión neurológica, pues a lo mejor en el futuro, con estas grandes bases de datos, podemos predecir con más seguridad quién de estos pacientes puede llegar a desarrollar este tipo de complicaciones. Ahora bien, el Big Data es prácticamente las bases que actualmente se están registrando, pues principalmente en Estados Unidos, en Europa, donde los hospitales y algunos hospitales también en Latinoamérica, donde principalmente lo que se está buscando es crear bases de datos pues muy grandes que van a registrar datos reales, ¿no? Si nosotros nos vamos a la historia prácticamente de estos registros, pues principalmente los primeros registros de Big Data están prácticamente en el año 2009 y de ahí empiezan a generarse pues diferentes bases de datos principalmente para ser parte de estas regresiones o de este análisis estadístico para poder crear herramientas de precisión, ¿no? Ahora bien, ¿qué significa Big Data? Pues son datos del mundo real, son datos hospitalarios para evaluar la eficacia del tratamiento y de la atención en la calidad y va a permitir principalmente un análisis estadístico avanzado, una potencia informática y por supuesto se va a alimentar sobre todo de estudios multicéntricos.
Y bueno, justo prácticamente los Big Data en dolor y anestesia regional, pues están aquí publicados en este trabajo. Y quiero mencionarles, bueno, que yo soy parte de este Pain Out y prácticamente nosotros venimos alimentando esta base de datos desde el año 2016 con diferentes datos de los pacientes quirúrgicos de nuestro hospital y de otros hospitales. Y bueno, pues prácticamente a largo plazo o a futuro, pues con muchos datos se pueda llegar a hacer decir, por ejemplo, qué tipo de bloqueo puede tener mejores resultados con respecto a tal o característica del paciente o bien a tal cirugía, ¿no? Como ya les mencionaba. En anestesia regional también tenemos una NETRA, que prácticamente es un proyecto alemán también, y también tenemos un proyecto pediátrico que se llama PRAN y NORA, y este de Medicare Premier Market Scan, que prácticamente todos estos son son datos principalmente administrativos. En regional, pues prácticamente nada más tenemos estos dos. Y en anestesia, pues sí tenemos, por ejemplo, en la COR, MPGO y el NESCO, ¿no? Que generalmente se alimentan de grandes bases de datos, sobre todo de hospitales de Estados Unidos. Dentro de las etapas de los modelos de predicción que se pueden obtener con este Machine Learning, pues está tener un objetivo, la recopilación de los datos o este Big Data, la preparación de estos datos, el modelamiento, por supuesto, un entrenamiento o un análisis estadístico y, por supuesto, evaluar la predicción. Una vez que se evalúa la predicción, esta tiene que ser validada tanto en un contexto interno como en un contexto externo y al final, pues, calibrar esta herramienta. Prácticamente estuve yo buscando en anestesia regional si existían alguna base de datos que ayudara sobre todo en la decisión clínica, sobre todo en anestesia regional. Y el único trabajo, digamos que más relevante que encontré, a lo mejor había por ahí algún otro y no me percaté de él, pero es este de Hurley y colaboradores, donde prácticamente ellos evalúan a través de ChatGPT si un perfil de anticoagulación podría ser principalmente relacionado con las guías de anticoagulación de la ASRA, ¿no? En este caso, ellos encontraron de forma inicial una área bajo la curva de predicción de 0.55. La verdad es que esto no es un buen resultado, prácticamente es muy malo, pero mientras ellos adicionaron más datos, o sea, conforme, acuérdense que la inteligencia artificial va aprendiendo, o sea, conforme se van agregando más datos y más datos, y con esto mejoraron la curva a un área bajo la curva de 0.70. Y lo que se espera a futuro, pues es que entre más se alimente esta base de datos, pues más mejoras en la precisión diagnóstica, principalmente del ChatGPT, pues para detectar a aquellos pacientes que tienen algún perfil de anticoagulación no adecuado para alguna técnica regional. Entonces, son pocos, hay un poco más en anestesia, sobre todo en anestesia perioperatoria, donde se pueden identificar pacientes en riesgo, se puede reconocer de forma temprana complicaciones, puede haber un tratamiento temprano de complicaciones, en fin. Y por otro lado, bueno, también se puede favorecer, sobre todo la inteligencia artificial es útil para el monitoreo de profundidad anestésica, para el control principalmente de infusiones anestésicas, la predicción de riesgo, guía ultrasonográfica también, manejo de dolor y, bueno, la logística de la sala de operaciones. Aquí, interesante mencionar, bueno, pues que en el área de medicina preoperatoria, pues también ya se tiene algunos dispositivos que pueden llegar a, solamente con escanear al paciente, pueden llegar a ver las características del corazón y se pueden hacer algunas predicciones principalmente a nivel perioperatorio. Por otro lado, tenemos el Deep Learning. El Deep Learning son redes neuronales que generalmente van a estar relacionadas con la identificación facial. Esto también es muy nuevo y muy a la vanguardia. Todavía prácticamente en muchos lados, o sea, ya el reconocimiento facial solamente con poner
por ejemplo, en los hospitales, ¿no? Aquí hay un hospital, el Hospital Ángeles, que solamente con poner nuestra cara reconoce ya casi prácticamente todas nuestras variables demográficas y en este sentido, bueno, ya prácticamente nosotros firmamos nada más con poner la cara, ¿no? Entonces, esto es el futuro y al final es algo que va a pasos agigantados y principalmente se relaciona porque es una red neuronal que puede tener diferentes capas. Aquí solamente les estoy poniendo el modelo más simple. Es un modelo de 3 capas que prácticamente lo que permite es que hayan diferentes nodos y uno de los principales nodos va a permitir el ingreso principalmente de los datos y por supuesto la relación entre otras variables y por supuesto un resultado al final, ¿no? Hay diferentes redes neuronales y va a haber de 3 capas hasta miles de capas, principalmente para la predicción. Y justo este modelo es el que se ocupa en el reconocimiento facial en dolor. La expresión facial pues, va a ser algo clave, sobre todo en aquellos pacientes que tengan dolor y generalmente las imágenes por computadora pues, van a permitir evaluar la percepción del dolor a través de las expresiones faciales del paciente, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí si el paciente no tiene dolor, prácticamente el sistema o la aplicación pues, va a poder detectar digamos, y darle un valor a esta identificación. Por otro lado, pues también este modelo demuestra cómo la expresión del dolor a nivel central se puede manifestar a través de pues esta expresión universal que prácticamente lo que nos está mencionando pues es toda esta facies que es muy característica principalmente de esto y que bueno, que van a analizar principalmente o va a ser parte de todos aquellos trabajos de identificación facial, pues que van a poder detectar cuánto dolor tiene un paciente, ¿no? Eso todavía en nuestro país o en Latinoamérica, pues no lo tenemos tan a la mano, pero bueno, ya se vienen gestando todos este tipo de dispositivos. Ahora bien, el ultrasonido, bueno, es otro de los dispositivos que prácticamente está siendo avanzando, mejor dicho, y pues uno de los más mencionados, pues prácticamente es el ScanUp, que seguramente muchos de ustedes ya lo deben conocer, porque prácticamente marca de colores, por ejemplo, de color verde los músculos, la arteria roja, el nervio amarillo, los huesos de este color como agua. Y por supuesto, ultrasonido ya ha sido explorado como los otros que les voy a presentar, donde, bueno, prácticamente se ha utilizado en personas expertas versus no expertas, donde, bueno, se ha reconocido que por ejemplo, los médicos que no son expertos tienen mucho menos complicaciones, como podemos ver aquí en esta tablita, comparada con aquellos expertos. Lo que pasa es que aquí mencionan que les da tanta confianza que bueno, ellos prácticamente pueden llegar a ocasionar algunas complicaciones. Sin embargo, que esto pues me suena un poco raro, pero bueno, así lo mencionan en el trabajo. Y al final, lo que ellos opinan, pues es que en realidad el ultrasonido puede ser útil para la gente novata, digámoslo así. Sin embargo, el fallo principalmente del bloqueo pues es mucho mayor en gente novata que lo usa por primera vez que en aquellos expertos, ¿no? Entonces, prácticamente sí hay diferencias estadísticamente significativas en este sentido. Sin embargo, bueno, la FDA ha aprobado la inteligencia artificial principalmente para este ultrasonido, el ScanLab, y prácticamente lo que nos va a permitir pues es ver todos estos bloqueos que están viendo ustedes aquí, ¿no? Por otro lado, tenemos también el Samsung. Si se dan cuenta, nada más pone un cuadrito aquí, muy sencillito, nada más para localizar los nervios. Es todo. Prácticamente ese no nos da color. Y tenemos también el GA, que prácticamente pinta de color amarillo los nervios, ¿no? Entonces, quizá uno de los ultrasonidos más completos pues sea el ScanUp, porque el ScanUp tiene la característica de pintar las diferentes estructuras de colores, pues a diferencia del Samsung que solamente remarca el nervio o este GA que prácticamente nada más lo pinta de amarillo.
ello, ¿no? Entonces, esos son los nuevos dispositivos de ultrasonido que están surgiendo y que prácticamente están ya comercializándose algunos, ¿no? O estos tres ya se están comercializando y prácticamente nos permite la identificación del nervio. Por otro lado, también ya hay ultrasonidos que nos permiten la guía o la guía principalmente del transductor con la aguja. Y esto permite que tengamos una precisión mayor con el blanco una vez, o sobre todo que sea de utilidad para poder ver el trayecto de la aguja, ¿no? Entonces también estos dispositivos están incluyendo este tipo de inteligencia artificial. Ahora bien, con respecto a la educación, y ya vamos a enfocarnos un poquito más a la educación, prácticamente sabemos que pues hay ambientes principalmente de e-learning, de simulación basada en la web, de bancos de preguntas, de lecturas tradicionales, de podcast y de videos, ¿no? Pero prácticamente empiezan a surgir ya más estrategias, ¿no? Y prácticamente estas estrategias ya hablan de simulación, de centros de simulación, de una práctica deliberada que ahorita más o menos voy a explicar, o bien de utilizar alguna parte del cuerpo, sobre todo para entrenamiento, o sea, sobre todo en aquellos pacientes donde vamos a colocar alguna aguja o algún bloqueo, etcétera. Y por otro lado, pues también el currículum basado en competencias, ¿no? Esto ya se mezcla pues prácticamente con el aprendizaje basado en la web, con inteligencia artificial, con el eye tracking, que ahorita vamos a hablar un poquito, y por supuesto con la realidad aumentada, ¿no? Por otro lado, todo esto, todas estas estrategias, pues están mejorando los resultados principalmente en la educación. Y bueno, vamos en ese camino, o sea, de la innovación y bueno, de algunos cambios, ¿no? Entonces, importante mencionar que, sobre todo con simulación y con todas estas estrategias, pues nosotros vamos a tener tanto habilidades técnicas como habilidades no técnicas. Y curiosamente, en regional, las habilidades que más han demostrado ser efectivas en el aprendizaje son las técnicas. Muchos de nosotros hacemos prácticamente simulación, pero no tenemos un esquema como es la práctica deliberada que lleva ciertos pasos para poder hacerla, pero por supuesto tiene muy buenos resultados cuando hacemos este tipo de estrategias donde solamente estamos enseñando a escanear y por supuesto también a la localización de la aguja. Entonces esto es importante mencionarlo. Por otro lado, la gamificación, o sea, principalmente la gamificación como tal es el juego o los gamers, pero en realidad ya esto no nada más implica un juego, sino implica que las emociones estén relacionadas, el entretenimiento, el poder resolver problemas, el alcanzar metas, el expresarse una persona por sí misma y por supuesto engancharse con la educación, ¿no? Entonces prácticamente la gamificación o el proyecto de gamificación implica tener todas estas cuestiones que pueden estar relacionadas principalmente con la educación, con la curiosidad, con el tener datos, con el tener algunas propuestas y que por supuesto son parte de nuevas estrategias, ¿no? Ahora bien, volviendo un poquito a lo de simulación, que como ya lo vimos que es una parte fundamental, generalmente la simulación va a basar sus conceptos en aprender haciendo, considerando la práctica como un punto esencial en la educación. Esto hace que esta estrategia pues, sea sumamente rica y sumamente especial. Entonces, yo quiero aprovechar esta plataforma para agradecerle a LARRA México, porque ya desde hace varios años, como Anita me hizo favor de mencionarles, pues nosotros venimos haciendo diferentes talleres en LARRA desde la primera edición de LARRA México en 2017. Entonces, ahí estoy con Sandrita, que siempre me ha apoyado, y con el doctor Saucillo, que también nos ha apoyado muchísimo, y por supuesto todo el equipo de LARRA México que han confiado en nosotros y que nunca hemos parado al cierto, como ustedes logran ver aquí, en el año 2020 tuvimos la oportunidad de hacer un taller de simulación. Aquí está la doctora Marisabel, que también
es muy activa en la RA internacional y que también siempre nos ha apoyado, y aquí también estuvo en esa ocasión. Y bueno, y en esta época, que fue una época difícil, la época del COVID, pues hicimos videos y también hicimos un curso de simulación virtual, bueno, pues que prácticamente tuvimos también muy buenos resultados. Entonces, gracias a este curso de simulación tuve la oportunidad de conocer a Anita Schwarzman, aquí está, y a muchos de ustedes en LARRA, también al doctor Juan Carlos de la Cuadra, aunque él no lo conocía aquí, pero también por ahí nos conocimos, en LARRA 2018 en Guayaquil, Ecuador, donde aquí está Areli, que también ha participado con nosotros muy activamente en estos cursos de simulación y que prácticamente hemos compartido el conocimiento no nada más en México, sino también en Ecuador, en Colombia, en Argentina. Y bueno, pues para nosotros este curso prácticamente se llama Estrategias en Dolor, Aprendizaje basado en Simulación, y pues va a tener diferentes estrategias. Digamos que las habilidades que más se adquieren aquí es una mezcla de habilidades técnicas y habilidades no técnicas, porque a veces, por ejemplo, tenemos aquella paciente que puede tener cefalea pospunción y a lo mejor el objetivo sea conocer estrategias diferentes al par schemático, para poder proveer una analgesia adecuada, ¿no? Y en este caso, pues, por ejemplo, practicamos el GON o practicamos algún otro bloqueo, principalmente para el tratamiento de esto. Entonces, es importante que nosotros sepamos o que conozcamos todos aquellos modelos que pueden ser de utilidad para la enseñanza, ¿no? Podemos tener modelos muy simples como el Phantom Blue, prácticamente para la localización de aguja, y podemos tener algunos otros modelos que ya pueden llegar a tener algunas otras características dentro de ellos para poder identificar diferentes blancos, ¿no? También, por ejemplo, en estos programas de simulación, pues también hemos llegado a utilizar, por ejemplo, para el bloqueo esfenopalatino, pues algunos modelos que son también de baja fidelidad. ¿Por qué les decimos de baja fidelidad? Porque no tienen casi similitud, sobre todo con alguna parte del cuerpo, ¿no? Entonces, por eso les llamamos de baja fidelidad. Pero, ¿qué pasa cuando ya tenemos este tipo de modelos que seguramente muchos de ustedes ya conocen y que seguramente muchos de ustedes ya los usan en sus estaciones? Pues prácticamente este es un modelo de moderada hasta alta fidelidad, porque realmente nos muestra, o sea, el blanco terapéutico, y pues el estudiante puede hasta picar y por supuesto está viendo hasta la arteria, ¿no? Con esta bombita que nosotros estamos utilizando. Entonces, esto resulta pues muy interesante y pues todavía enriquece más allá pues el aprendizaje, ¿no? Por otro lado, también tenemos a otro tipo de aprendizaje, que es principalmente el paciente estandarizado, y si se dan cuenta, bueno, generalmente los pacientes estandarizados tienen que tener cierta preparación y cierta caracterización, principalmente para poder ser parte el aprendizaje de algún escenario clínico, ¿no? Hemos tenido, por ejemplo, escenarios de pacientes que pueden llegar a tener neurotoxicidad y convulsionan, o pacientes que pueden llegar a tener sangrado de tubo digestivo por dolor y por la toma constante de antiinflamatorios no esteroideos. Hemos tenido diferentes tipos de modelos, y a veces, sobre todo en los congresos, porque muchos se preguntarán y dirán, bueno, ¿por qué lo montan en congresos? ¿Esto se puede? ¿Esto es factible? ¿O nada más es exclusivo de centros de simulación? En realidad sí está permitido y está hasta publicado, ¿no? O sea que la posibilidad de presentarlo en congresos, por supuesto, es tan amplia como uno quiera desarrollar escenarios, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a una paciente que prácticamente está atrás de esta pantalla. Aquí está su monitor y pues aquí tenemos al resto. Esto fue también en un LARRA. Aquí tenemos el resto de participantes donde están observando el caso. Del otro lado hay algunos médicos que están trabajando con la paciente, y donde al final se hacen algunas estrategias tanto de debriefing como de feedback, principalmente para enriquecer los resultados, ¿no?
Por otro lado, también tenemos la alta fidelidad. La alta fidelidad, ya hablamos de maniquís que pueden hablar, que pueden toser, que pueden convulsionar, y que estos maniquís prácticamente pueden ser útiles, sobre todo para crisis en anestesia, ¿no? Donde la vida del paciente se puede encontrar pues amenazada. Dentro de las técnicas, dentro de lo regional, pues tenemos al neumotórax, tenemos también al Bessel-Harish, podemos llegar a tener también una crisis por una parálisis diafragmática, o bien un paro cardíaco por una toxicidad de anestésicos locales, ¿no? Entonces, varios de los escenarios se pueden llegar a duplicar en este tipo de situaciones. Perdón. Por otro lado, bueno, la realidad virtual, ahorita vamos a hablar de las diferencias que existen, ya fue publicado por el doctor Schwann, y prácticamente en el año 2023, prácticamente lo que ahora se recomienda con la realidad virtual, pues prácticamente es la medición de cómo se comportan, digamos, las curvas de aprendizaje de los participantes. Por ejemplo, en este caso, aquí son 3 curvas de aprendizaje de 2 novatos y de un experimentado, y podemos ver cómo el novato fue mejorando conforme fue pasando el tiempo, el otro como que tuvo suerte al principio, pero prácticamente se mantuvo en esta línea, y el experimentado pues prácticamente se mantuvo más estable, ¿no? En este caso, ellos han creado también escenarios con realidad virtual, y esta realidad virtual, bueno, les permite hacer algunas habilidades, sobre todo técnicas. Esto sale del paradigma de la simulación, y sobre todo favorece un ambiente inmersivo, ¿no? Es parte de las habilidades prácticamente no técnicas, ¿no? Bueno, ¿qué otras habilidades no técnicas podemos adquirir también en este sentido? Bueno, pues está principalmente el manejo de la patología, el trabajo en equipo, la toma de decisiones sobre todo, y la situación de estar alerta con una posible complicación, etcétera. Por otro lado, también dentro de estas habilidades no técnicas, pues tenemos sobre todo el prevenir, o nuestro objetivo principal, pues es favorecer la seguridad del paciente. Cuando nosotros lo hacemos en este tipo de escenarios, que son escenarios seguros, que nosotros podemos repetir, disminuye el rango de error cuando ya nos enfrentamos a una situación real, ¿no? Entonces, es parte de esto. Entonces, el futuro, sobre todo de la educación en anestesia y en regional, bueno, va a incluir la realidad virtual. No quiero decir con esto que la va a sustituir, porque al final del día siempre necesitamos tener otro tipo de interacciones, pero lo que sí es cierto es que la va a enriquecer, y la va a enriquecer de tal forma que va a ser muy importante que nosotros lo tengamos esto en cuenta. Ahora bien, la realidad virtual como tal, pues a diferencia de la realidad aumentada, que ahorita vamos a hablar un poquito de ella, generalmente pues siempre va a tener al participante en un ambiente inmersivo, se va a generar con una cámara 360 grados, va a requerir los lentes especiales, y sobre todo ha tenido diferentes beneficios. Donde más se ha utilizado este tipo de lentes es en la sedación y en la prevención de dolor, con un medio de distractor principalmente en niños, y ha tenido sobre todo buenos resultados en esto. En educación y sobre todo en anestesia regional, la verdad es que hay muy poco, de hecho casi nada escrito en la literatura acerca de la realidad virtual y de diferentes escenarios. La realidad aumentada, a diferencia de la realidad virtual, es que prácticamente ustedes van a tener imágenes fuera. No se necesitan totalmente lentes siempre, pero la computadora como tal puede generar elementos o imágenes que se van a superponer, principalmente en pacientes, o bien se van a superponer enfrente de nosotros, ¿no? La visión es diferente, y por supuesto va a combinar o va a crear una combinación
de un mundo real con un mundo virtual. Por otro lado, pues son los hologramos que vemos ahí en las películas, que puede llegar a ser de gran utilidad, ¿no? En realidad virtual y sobre todo en educación en anestesia, pues hay un grupo que se llama Simbana. Este grupo hace escenarios principalmente de simulación, donde el alumno se puede meter en este escenario y pues correr diferentes estrategias. Ahora bien, les quiero compartir, bueno, lo que nosotros estamos trabajando en México con el doctor Raúl Guillén, que no sé si ya esté conectado por ahí, pero prácticamente es un grupo que se llama Virtual Medical Learning, es de México y pues están trabajando con diferentes escenarios, entre ellos también escenarios de realidad virtual en anestesia regional, ¿no? Y aquí vemos cómo el participante interactúa con las diferentes cosas y las va agarrando de acuerdo a cómo va moviendo sus manos y va utilizando pues los controles, ¿no? O sea, cómo puede llegar a tener diferentes resultados. Aquí, como pueden ver, tenemos a Anita, ya me salí. Tenemos a Anita que probó ya algo de realidad virtual ahora que fuimos a Singapur. Pues nosotros llevamos un programa con algunos bloqueos regionales en abdomen, o sea, sobre todo para poder detectar las diferentes capas de abdomen y en este sentido pues hacer una relación principalmente entre el ojo y el ultrasonido, ¿no? Todavía estamos trabajando en esta cuestión y por supuesto se está trabajando en la precisión de la aguja. Lo que tienen estos sistemas ahora, como lo había mencionado el doctor Juan, es que prácticamente también se puede medir la precisión que se tiene a la hora de introducir una aguja y llegar al blanco terapéutico adecuado, ¿no? Entonces, esto también pues es importante y mencionarles, bueno, perdón, antes de pasar a esto, mencionarles, bueno, pues que es uno de los primeros programas en Latinoamérica en español, o sea, a diferencia de todos los que están creando en el mundo que son en inglés y que prácticamente pueden también ayudarnos a guiar la educación, pues tanto de nuestros residentes como de nosotros mismos, ¿no? Por otro lado, también en epidural, este es otro dispositivo que prácticamente as the needle advances and automatically stops at the epidural space for drug injection. The density and reaction force between tissues from the skin to epidural space are different. The reaction force has increased as it passes through each type of tissue and showed the highest reaction force at the ligamenta flava. However, after successful penetration, a sudden drop will appear on the graph once the epidural space is entered. EPIA automatically detects the epidural space and provides a safe drug injection. Prácticamente es un dispositivo seguro para administrar anestésico local a nivel epidural o a nivel espinal y que ya se fue presentado principalmente en la ASA en 2019 y prácticamente pues aún se está comercializando, ¿no? Esto nada más es como pues para conocerlo. Finalmente también los robots están siendo creados y sobre todo para la rehabilitación de niños, de adultos, donde les ayudan a hacer diferentes ejercicios. Y bueno, pues esto me parece así como muy, muy simpático en el sentido de que los robots pues ya vienen a apoyarnos y ayudarnos en diferentes estrategias, principalmente para mejorar la salud de nuestros pacientes. El futuro de la anestesia pues viene a pasos agigantados. Por supuesto, la realidad virtual, pues ya cada vez tenemos más a la mano este tipo de dispositivos. Y pues por supuesto, en un futuro seguramente la anestesia solamente se hará con un botón y no será más necesario alguna otra cosa. Sin embargo, sí es importante mencionar que, perdón, aquí se marcó, la inteligencia artificial, bueno, va a ser una herramienta interesante, sobre todo
una herramienta muy interesante y muy útil, sobre todo en las técnicas educativas y sobre todo también en la cuestión principalmente de predecir modelos, sobre todo que nos ayuden a predecir pues alguna complicación, alguna situación relacionada con el paciente. Por otro lado, todos estos escenarios en la web creados con inteligencia artificial, pues también nos ayuda a reducir riesgos, nos ayuda a reducir rangos de error y por lo tanto se convierte en una estrategia educativa útil. Dentro de la simulación, pues como les mencionaba, en resumen, pues tenemos tanto las habilidades técnicas como las habilidades no técnicas, y estas habilidades técnicas y no técnicas se pueden obtener o mejorar a través de diferentes dispositivos de baja fidelidad, como lo mostramos, de moderada fidelidad, también como estos cubos que ya todos conocemos, y de alta fidelidad, pues tanto alta fidelidad, tanto con los maniquís de alta fidelidad como la realidad virtual y la realidad aumentada. Son parte esencial principalmente de esta simulación que se considera de muy alta fidelidad. Al final, pues yo nada más quiero agradecer tanto a LASRA México, a la doctora Sandra Gaspar, al doctor Saucillo y a todo el equipo por pues, la oportunidad que me han dado de participar en diferentes escenarios, principalmente con estas nuevas estrategias. Y bueno, pues que todavía nos queda un camino muy grande por continuar y por seguir aprendiendo y enseñando. Al final del día, creo que nosotros también aprendemos cuando establecemos este tipo de estrategias. Y pues muchísimas gracias. Gracias, Anita, por la invitación. Gracias a todos por haber asistido. Bueno, muchas gracias, doctora Garduño. Realmente tenemos un montón de información nueva. Todo esto está comenzando. Y bueno, tenemos algunas preguntas que han llegado al chat. Buenas noches a todos, gracias por estar ahí. Te voy a transmitir la pregunta del doctor Luis Rodas, a quien saludamos, nuestro secretario de la Junta Directiva LASRA. Él pregunta, Ana, si es posible utilizar la inteligencia artificial para realizar investigación en un hospital, si él tiene el soporte técnico necesario, digamos, y si podría aplicarse para la investigación. Sí, por supuesto. O sea, justo parte de la investigación o parte de esta inteligencia artificial es crear bases de datos sólidas con datos reales que se vayan registrando en el día a día y que al final nos permita a largo plazo tener modelos predictivos, principalmente para saber ya sea el beneficio de una técnica o bien el beneficio de alguna estrategia analgésica o bien el beneficio sobre todo o mejor dicho, algún efecto adverso a través de alguna técnica, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, la inteligencia artificial es una de las mejores herramientas que actualmente disponemos. Hay muchas cuestiones en torno a ella y también hay cuestiones éticas en torno a ella. Se ha cuestionado mucho y se ha puesto mucho en tela de juicio. Sin embargo, por supuesto, la inteligencia artificial es algo muy útil, ¿no? Ahora, ¿cómo la voy a crear, no? O sea, ¿cómo realmente voy a usar inteligencia artificial? Bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos esta base de datos de Painout donde se van metiendo los pacientes, etcétera, y tienen ciertas características. Entonces, una forma de crear con inteligencia artificial, pues es el Machine Learning, que prácticamente es el análisis estadístico profundo y la validación tanto interna como externa, pues de este tipo. No es más que eso, ¿no? No es más que tener diferentes estrategias de estadística muy avanzada, porque estamos hablando pues de clústeres, de redes neuronales, de este tipo de estrategias que ya nos permiten tener un análisis más detallado y por supuesto nos permite el cruce de muchas variables, así como les mencionaba yo lo del deep learning, llega en algunos casos
a utilizarse Deep Learning, sobre todo para cruzar todas estas variables y para poder tener diferentes resultados, ¿no? Una de estas prácticamente estrategias, lo que va a permitir sobre todo va a ser que nosotros tengamos la posibilidad de predecir un resultado, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, es una gran estrategia y sí que se puede. Gracias, Ana. La doctora Karina Ramírez de México pregunta puntualmente en México qué herramientas se dispone actualmente de inteligencia artificial que podamos utilizar como anestesiólogos. Ok, bueno, puntualmente, así tenemos todo el monitoreo, ¿no? O sea, hay neuromonitoreo que prácticamente utiliza inteligencia artificial y prácticamente contamos con ello en nuestro país. Otra de las cuestiones, bueno, pues ya vamos a contar también con esto de realidad virtual. Como les mencionaba, es un grupo mexicano que está empezando a trabajar todos los escenarios en anestesia, sobre todo para educación. Y en sí, otros dispositivos como los que acabo de mostrar, pues prácticamente no contamos con ellos, como el EPIA, ni tampoco tenemos los robots, ¿no? Pero sí ya tenemos, algo que sí ya tenemos es el expediente electrónico, y el expediente electrónico tiene ya reconocimiento facial en muchos lados, y también esto es parte de la inteligencia artificial. Los chats, los diferentes chats GPT y algunos otros que pueden también ser parte de inteligencia artificial, sobre todo para la creación, pues de investigación o sobre todo de estas escalas predictoras, ¿no? Como ya mencionábamos. Entonces, principalmente. Están llegando muchas preguntas por muchas vías. Estoy acá manejando la información. No, la doctora Milena Moreno, a quien saludamos de Colombia, nos está consultando qué pasó con la aguja que había, el On Vision, que era la aguja que tenía el GPS en la punta, que era como una especie de navegador que no se ha vuelto a ver, si sabemos algo de ella. La verdad es que yo busqué publicaciones y no hay más publicaciones de este dispositivo. No sé qué pasaría, la verdad es que desconozco qué haya pasado, no sé si alguien del público conoce, pero sí busqué publicaciones y la verdad es que no encontré. No sé si alguien quiera comentar. Perfecto. Antes de seguir con las preguntas, voy a leer un comentario que nos manda el doctor Ignacio Reyes, nuestro querido Nacho, desde Saltillo, que él también el año pasado en AMET dio una conferencia de inteligencia artificial, sobre todo enfocada a dolor, que estuvo muy interesante. Entonces, él nos cuenta que en Saltillo, en un hospital privado, están utilizando un expediente electrónico con una machine learning, y ahí ellos pueden identificar los factores de riesgo para predecir el dolor postoperatorio. Entonces, según la historia clínica y los antecedentes y los datos de la cirugía, ellos pueden prever si el paciente va a tener un dolor postoperatorio severo. Me pareció muy interesante este comentario de Nacho, así que gracias por la participación. Justo el Machine Learning tiene esa característica. Entre más datos metamos, más aprende el sistema. Entonces, al principio los resultados, como les mostré, por ejemplo, el GPT con los criterios de la ASA del uso de anticoagulantes, que al principio el área bajo la curva era de 0.55 y conforme fue metiendo más información, esta área bajo la curva mejoró a 1.7. Entonces, el tener un expediente electrónico, que justo era lo que mencionaba, que ya tenemos en México, en algunos hospitales tenemos este tipo de expedientes, pues permite eso, o sea, crear bases de datos que se van alimentando y que por supuesto a largo plazo pueden dar como resultado estas escalas de predicción. Perfecto. Y yo tengo una pregunta para hacerte. Sí. Yo pregunto, ¿el machine learning ese es como algo que se adapta a lo que es el expediente electrónico? ¿Es un programa aparte? Ajá, es un programa, en realidad el machine learning es un programa que analiza
de forma rápida y con un sistema muy avanzado estadístico los datos. Entonces cruza variables de una forma profunda, ¿no? Como tal, y por lo tanto nos da diferentes resultados, ¿no? O sea, es decir, analiza, por ejemplo, aquel paciente, no sé, diabético, hipertenso, que se le hizo, por ejemplo, no sé, se me ocurre un interés calénico y que a lo mejor este paciente queda con daño neurológico, por decirlo así, ¿no? O sea, es un ejemplo nada más, ¿eh? Entonces se encuentra otro paciente así y entonces va dando la predicción, pues sabes que cuando el paciente tenga doble enfermedad, el riesgo aumenta principalmente de daño neuronal, ¿no? Por ejemplo. Entonces, más o menos es la forma en la que funciona el Machine Learning, ¿no? Entonces es muy interesante porque tienen sistemas muy avanzados principalmente relacionados con estadística, ¿no? O sea, sobre todo son de predicción. Y ya desde hace muchos años ya estos modelos de predicción ya salían, pero obviamente los modelos de predicción que eran publicados pues eran con bases de datos pequeñas o de un solo centro. Actualmente en algunos sitios pues se llegan a mezclar datos de otros centros, ¿no? Perfecto. Ana, tenemos una pregunta, capaz que yo pueda ayudar con la respuesta, que dice que si hay algún curso programado para utilizar inteligencia artificial para anestesiólogos. Pues ahorita no, o sea, como tal de pura inteligencia artificial, o sea, ya hay másters, o sea, por supuesto hay un máster en Murcia que sí ya existe. O sea, ya hay máster como tal de inteligencia artificial, pero no son exclusivamente para anestesiólogos, sino es como para todo el grupo médico. Ahora, digamos que ya en algunos cursos o congresos, por ejemplo, en el Congreso del Colegio Mexicano de Anestesiología este año, se va a montar por primera vez un centro de simulación, el centro de simulación más grande, y también en ese centro de simulación va a haber realidad virtual y simulación y por supuesto diferentes modelos a la hora de educar, ¿no? Y también por ahí algunos programas basados en web para poder utilizarse. Sin embargo, no es como tal de pura inteligencia artificial, sino que tiene todas estas características, ¿no? Perfecto, Ana, muchas gracias. Les voy a contar nuestra experiencia, que en Singapur Ana llevó sus gafas, entonces pusimos una estación más, que era el bonus track del Congreso, que era la realidad virtual con ese programa que ella llevó para simular el bloqueo TAP, y la verdad que fue un éxito porque la realidad virtual es muy impresionante. Estábamos adentro de un quirófano y podíamos hacer el bloqueo. Fue súper interesante y bueno, adelante con ese trabajo, Ana, y con eso sobre todo hecho en español para Latinoamérica y que incluya las técnicas de anestesia regional, está buenísimo. Así es. Bueno, De dime hecho, Raúl algo. Guillén debe estar por ahí, no sé si esté, pero él es uno de de los creadores y también la doctora Lourdes que debe estar por ahí. Y bueno, pues está trabajando muy fuerte en esta iniciativa mexicana. Esperemos en breve ya mostrarles alguna serie de escenarios. Perfecto. Bueno, ahora tenemos un saludo muy especial de la doctora Carolina Jailo Clor, la presidenta de la WFCA, que está conectada y nos está escuchando, así que es un honor tenerla con nosotros. Un saludo grande, Caro. Sí, un Y saludo. bueno, Ana, creo que vamos a ir finalizando. Ha sembrado, creo que una gran expectativa con todo este tema. Todos queremos aprender más. Y bueno, te agradezco enormemente tu participación, tu buena disposición y todo lo que siempre nos enseñas como una gran maestra que eres. Así que muchas gracias. Y bueno, espero que para nuestro LASRA internacional en México en noviembre podamos tener tus lentes de realidad virtual y Sí, alguna otra novedad. así Muchísimas es. gracias, Ana. No, muchísimas Gracias gracias. a todos los participantes, los que están preguntando por el Congreso. En breve, en pocos días, ya va a estar disponible toda la información. Y muchas gracias por conectarse. Estamos en la conexión.
y estamos acá, somos latinoamericanos y estamos todos unidos para que la anestesia regional y el manejo del dolor siga creciendo. Muchas gracias a todos por participar. Que tengan muy buenas noches. Chao. Gracias, buenas Chao, noches. Ana, Chao a gracias, todos. gracias. Gracias por la invitación.